Bueno, muy buenos días. Tengan cada una de las personas que se encuentran acá en este momento en el salón de sesiones, acá en el Consejo Municipal, cada uno de nuestros emprendedores y emprendedoras que nos acompañan en esta mañana, a las funcionarias del Ministerio de Hacienda, a doña Anais García Morera y a doña Katia Salas Jiménez, que nos acompañan en esta mañana. Les agradecemos su presencia, porque en realidad este momento es muy importante para nosotros, los ramonenses en este caso, que queremos conocer y que queremos extender un poquito esas posibilidades que existen en nuestra institucionalidad, específicamente lo que tiene que ver con el régimen simplificado. Existen algunas dudas, inquietudes de muchos de los emprendedores que se acercan acá a la Municipalidad de San Ramón, donde manifiestan que en reiteradas ocasiones incurren en gastos muy significativos para su bolsillo, y más cuando una persona está emprendiendo, pues es difícil a veces sacar estos recursos para contratar algún profesional que les ayude en la inscripción y todo lo que tiene que ver con el régimen simplificado. De ahí que el gobierno local vino en esta coordinación con funcionarias del Ministerio de Hacienda para que nos pudieran brindar esa información de cómo es que se puede llevar a cabo la inscripción en una plataforma que se llama ATV, que posterior ya nos estarán explicando. Les comento, para las personas que están conectadas, ya sea en sus hogares o en cualquier lugar donde se encuentren, que pueden hacer cualquier consulta, y de esas consultas nosotros vamos a estar atendiéndolas vía virtual, en vivo, para que una vez finalizada la presentación podamos aclarar tanto a las personas que están acá presentes como a cada uno de ustedes que se encuentran en sus lugares de trabajo, casa o donde estén en este momento y quieran estar siguiendo la transmisión. De ahí que, sin más, yo cedería el espacio, nuevamente agradeciéndoles su presencia, y a cada uno de ustedes ramonenses que están acá con nosotros. De igual forma, pues las dudas que se generen, vamos a apartar un espacio una vez finalizada la presentación para que sea aclarada cualquier duda que ustedes tengan. Muchísimas gracias, y que esta presentación les sea de una gran ayuda para que ustedes continúen sus emprendimientos. Muchas gracias, muy amable. Bueno, nosotros como funcionarios del Ministerio de Hacienda, de la Administración Tributaria de Alajuela, es un placer venir acá a poder compartir con ustedes el conocimiento. Y como decía Sandri, vamos a hablar un poquito primero, inicialmente, de lo que es la inscripción, porque yo sé que como son emprendedores, muchos tal vez todavía no han iniciado la actividad lucrativa y van a tener que iniciar en su momento. Entonces queremos compartir con ustedes qué es lo que tienen que hacer para efectos de poder inscribirse como contribuyentes, que es el primer paso que debe dar una persona que vaya a desarrollar una actividad lucrativa. Entonces vamos a iniciarlo. Para poder inscribirse como contribuyente tenemos que ingresar a la página de Hacienda. La página de Hacienda está en www.hacienda.gov.cr, y sí les quiero contar que dentro de nuestra página todo lo que vamos a hablar hoy con respecto al régimen simplificado y otros temas demás están, bueno, súper bien explicados y con una estructura muy bonita que dan ganas como de ver y leer un poquito más, ¿verdad? Entonces, entrando ahí a www.hacienda.gov.cr, entramos a más información y vamos a encontrar lo que dice información tributaria, y ahí encontramos todo un montón de información tributaria para que lo tomen en consideración y que estén al día con todo lo que son temas tributarios. Para poder ingresar para la inscripción, para hacer la inscripción como contribuyentes, podemos accesar desde la página principal de nosotros, de Hacienda, y vamos a ATV, como está señalada ahí con la flechita roja. O podríamos ingresar
a ATV de una vez en el siguiente a este sitio, que es donde se hace la inscripción como contribuyente. El primer paso para poder inscribirse como contribuyente es crear un usuario. ¿Para qué? Para poder entrar a ATV. Le creamos el usuario. ¿Qué tenemos? ¿Qué necesitamos para efectos de poder hacer crear el usuario? Una cuenta de correo electrónico, un documento de identificación, cédula física nacional, DIMEX, o en caso de que, por ejemplo, sea una persona que no tenga, no esté aquí en Costa Rica con DIMEX ni nada de eso, sino que tiene ¿cómo se llama? Un pasaporte, entonces nosotros le asignamos un número de identificación especial. Entonces, el documento de identificación, y también deben de tener un número de celular, un teléfono celular. Pinchamos crear usuario. Cuando les pinchamos crear usuario, nos vamos a esta pantalla. En esta pantalla tenemos que seleccionar si es una persona física costarricense, si es una persona que cuenta con un DIMEX, o si es una persona que cuenta con un número de identificación especial que les indiqué anteriormente, que se asigna con el pasaporte que tengan al día, ¿verdad? Después de eso, pues vamos a digitar el número de cédula de la persona, la fecha de nacimiento de la persona y la fecha de vencimiento del documento, ya sea la cédula de física de aquí de Costa Rica, ya sea el DIMEX, que también tiene fecha de vencimiento, o ya sea el NITE como tal. No necesita fecha de vencimiento porque ese NITE, el número especial de identificación tributaria, no tiene fecha de vencimiento. Pero ya esos son los 3 documentos que se pueden utilizar para efectos de poder crear el usuario. Después de que ya le damos esa información, que ya lo digitamos, le damos a aceptar, y cuando le damos a aceptar nos lleva a la siguiente, al siguiente paso. Estas son el pliego de condiciones para efectos de utilizar el sitio ATV. Le damos a aceptar, y cuando le damos a aceptar le damos continuar. Cuando le damos continuar nos lleva a la siguiente información, al siguiente cuadro. Ahí ya viene el número de identificación y el nombre de la persona, y ahora sí tenemos que anotar el número de celular 2 veces porque tenemos que confirmarlo, ¿verdad? El correo electrónico 2 veces también para efectos de confirmación, y después crear una contraseña. ¿Cómo creamos la contraseña? ¿Qué condiciones debemos de tomar en consideración? Que al menos debe tener una mayúscula, minúsculas, números y unos ¿cómo se llama? Unos símbolos que podrían ser ya sea un asterisco, el signo de dólar, o un más, y dentro del hay una ayuda para que le dice a uno exactamente cómo tiene que ser la contraseña, que son las características que tiene que cumplir, y que están nada más pinchar el signito de pregunta y ahí nos da las pistas de cómo es que tenemos que crear el usuario. Y en cada uno de esos signitos hay una ayuda que nos va a decir exactamente qué es la información que tenemos que digitar en esos campos. Por eso es muy fácil de utilizar. Después de que ya tenemos todo eso, que ya nos aceptó, porque ya nos va a aceptar, ella hace la verificación, si cumple o no cumple con el formato, lo que es la contraseña que están creando. Ya después de que ya hizo la verificación, ya nos deja pasar y le damos continuar. Después de que le da continuar, seguimos a la siguiente pantalla y nos va a aparecer esta parte de acá. Nos va a aparecer lo de arriba. Entonces le damos a aceptar y nos va a aparecer lo de la tarjeta inteligente. ¿Cómo? ¿Para qué? Porque el sistema de nosotros tiene varias verificaciones o varias formas de seguridad. Entonces, primero tenemos para entrar al ATV, Administración Tributaria Virtual. Para entrar ahí tenemos que tener
una contraseña y después tenemos que tener una tarjeta inteligente virtual que es parte de lo que es la seguridad que se tiene dentro del sistema para poder ingresar. Entonces después ella nos va a dar lo que es la tarjeta inteligente, ahí va a aparecer, le damos continuar y le damos a aceptar, y después de que le damos a aceptar tenemos que confirmar lo que es la tarjeta inteligente virtual, es anotar los valores que nos piden ahí, digamos ahí H, J y K. Entonces copiamos los valores, ¿verdad?, de esa tarjeta inteligente virtual y ya la confirmamos. Después de que ya sí tenemos que llegar a todo este proceso para poder después ingresar a lo que es administración tributaria, de la administración tributaria virtual. Y después de que hacemos todos estos pasos, ya ahora sí podemos ingresar a ATV. ¿Cómo ingresamos a ATV? Bueno, ponemos el número de cédula, ya sea el número de cédula física, que es la de los costarricenses, ¿verdad?, ya sea el número de cédula de DIMEX, que son extranjeros que ya han hecho todas las vueltas ante migración y extranjería, o ya sea el número de identificación especial que nosotros le asignamos con base en lo que es ¿cómo se llama?, el pasaporte. Entonces se anota ahí, se pone la contraseña que ya creamos en el primer paso. Después de que ya ponemos la contraseña y está bien, aquí en esta contraseña hay que tener mucho cuidado, y hago paréntesis para hacer la aclaración. Si usted la anota 2 veces mal, ella la bloquea y van a tener que recuperar la contraseña. Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento de digitar lo que es la contraseña para que no se les vaya a bloquear. Entonces ya de que usted ya hizo todo eso y ya está bien todo, le damos a ingresar. Cuando le damos a ingresar, nos da la segunda parte de seguridad, que es la tarjeta inteligente virtual, nos va a pedir los valores. Entonces ya le damos a ingresar y nos lleva a confirmar la tarjeta inteligente virtual. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es, con base en la tarjeta inteligente virtual que vimos en el paso anterior, le vamos a dar los valores de cada una de las casillas y después le damos continuar. Y ahora sí, nos lleva a ATV. Entonces cuando ya estamos dentro de ATV, ahí ya podemos hacer primero el primer paso para las personas que nunca se han inscrito, que es inscribirse como contribuyente. Entonces nos vamos al registro único tributario y ahí nos va a aparecer, ¿sí?, nos va a aparecer que tendremos bueno, en el caso de que ya estén inscritos, de que no estén inscritos como persona física, porque aquí también podría ser una persona jurídica. Entonces una persona jurídica siempre le va a aparecer un formulario de modificación, pero a una persona física le va a aparecer un formulario de inscripción, y si ya están inscritos le va a aparecer uno de modificación porque ya han estado inscritos, porque están inscritos. Entonces acá le damos declaración, como suponemos que es una persona que se va a inscribir por primera vez, declaración de registro único tributario. Después de que le damos registro único tributario, seleccionamos ahí, le damos llenar formulario, nos da aquel aviso que está allá, le damos cerrar y después nos va a aparecer el formulario de 140 de inscripción. Aquí estamos suponiendo que es una persona que se va a inscribir por primera vez, ¿verdad? Entonces el formulario de 140 se divide en apartados. El primer apartado es la identificación del obligado tributario, que ahí le va a aparecer el nombre y el número de cédula. Se deben llenar los campos requeridos en el formulario. Hay unos que tienen asterisco rojo, eso significa que son obligatorios, no nos podemos pasar sin llenar esos campos de asterisco rojo, ¿verdad? Y para avanzar dentro del formulario se utiliza la barra de desplazamiento. En el segundo apartado de este de 140 es el domicilio fiscal. El domicilio fiscal consta de varias informaciones. Por ejemplo, la electrificadora, si ustedes ven ahí todos esos asteriscos rojos, tienes que llenarlo, porque si no los llenas no puedes continuar. Entonces tienes que elegir la electrificadora, ahí
bueno, de donde tengan la electricidad, ¿verdad? Ahí la eligen porque ahí le aparece, eso es una casita de diálogo, entonces ahí le va a aparecer la información de las diferentes electrificadoras que hay en Costa Rica. Entonces usted elige de cuál sea y pone el número de medidor o el número de localización del medidor de electricidad, ¿verdad? Elige la provincia, de acuerdo a la provincia te van a aparecer lo que son el cantón y el distrito. Y otra obligatoria son otras señas. Aquí hay que hacer un paréntesis, hacer una aclaración. Cuando incluimos lo que es la dirección, tenemos que poner puntos que no sean variables. Por ejemplo, del templo católico tanto, del parque tanto, de la plaza de deportes tanto. Son sitios que no son como muy movibles, es decir, que están ahí en el tiempo, ¿verdad? Porque la pulpería, el bar, eso se puede quitar en cualquier momento. Entonces nosotros lo que le pedimos es, cuando usted ponga una dirección, utilice puntos de referencia que no sean tan variables como los que les indiqué, del Sensinay, de la escuela, del colegio, del salón comunal, porque va a costar mucho que lo quiten de ahí, ¿verdad? Entonces esos son los puntos que nosotros les pedimos que utilicen de referencia para poner lo que es otras señas. El tercer apartado, perdón, son los datos de contacto. Aquí hay que poner número fijo, si no tienen un número fijo, porque casi nadie utiliza número fijo. Entonces le ponen un 2 y los siguientes números para completar, los números de teléfono 999. Entonces, para completar eso, si no tienen teléfono fijo. Si tienen teléfono fijo, si lo anotan ahí. El teléfono móvil, que hay que anotarlo, son obligatorios. Si ustedes ven, bueno, acá ahora ya ese teléfono fijo no es obligatorio, pero el teléfono móvil sí es obligatorio. El correo electrónico es obligatorio. Podrían utilizar 2 correos electrónicos o 2 teléfonos móviles. Eso sería ya hablamos del primero, segundo y tercer apartado. Seguimos. Dentro de ya llegamos a lo que es la actividad lucrativa. Sería, para poder seleccionar la actividad lucrativa tenemos que ir a una lista para buscarlos. Entonces le damos la lupita. Cuando le damos la lupita nos va a llevar a un lugar para accesar lo que es la actividad. Yo pienso, denle otra. No está, devolvámonos, perdón. Bueno, cuando le damos esa lupita, ella nos va a llevar a una partecita donde podemos poner una descripción. Entonces usted pone la descripción, por ejemplo, soda, le pone soda y ahí le va a traer todas las actividades que llevan eso. Ustedes eligen el más acertado para la actividad que ustedes realicen, pero tienen que usar un descriptor para poder llegar a la actividad lucrativa que desarrollan, para poder seleccionarla. Cuando ya usted tiene toda esa información ahí en la pantalla, entonces la selecciona y nos va a llevar acá. Cuando ya está ahí, le va a aparecer el nombre de la actividad, la descripción de la actividad y el detalle de la descripción de la actividad le va a aparecer ahí cuando ya lo seleccionó. Entonces ahí le va a aparecer, si por ejemplo tuviera un nombre, qué sé yo, la soda, ¿verdad? Entonces ustedes le pueden poner ahí donde dice nombre comercial, le pueden poner el número de soda, el nombre, ¿verdad? Después la dirección exacta, ya les digo, utilizando los puntos de referencia que les conté, la provincia, el cantón, el distrito, y ya cuando ya lo tienen listo, le dan guardar. Ya lo guardaron. Ya ahora viene lo que son los datos. Bueno, en este caso, si tuvieran una actividad secundaria, porque ahora más adelante vamos a ver lo que es el régimen simplificado, porque ahorita aquí nos estamos basando únicamente en el régimen simplificado. Si tuvieran una actividad secundaria, podrían registrarla. Entre tanto, y podría el sistema decirles que sí pueden estar en el régimen simplificado, entre tanto las dos que vayan a desarrollar estén en el mismo lugar, ¿verdad? Y aparte de eso, estén en la lista, las dos actividades lucrativas estén en la lista
de la lista de la comunidad de actividades lucrativas que se desarrollan en el régimen simplificado. Entonces ahí podría poner lo que es la dirección de los sucursal si están dentro de la, es decir, dentro de lo mismo. Después venimos en el sistema como tal, nos va a elegir el régimen tributario conforme a lo que nosotros vamos poniéndole ahí, ¿verdad? Nos va a dar la opción a elegir entre el régimen tradicional y el régimen simplificado. Ustedes lo ven bien acá en esta parte, no se ve muy bueno, pero ahí dice régimen general o régimen simplificado. Entonces aquí tenemos que elegir. Si ustedes eligen el régimen simplificado, pues ese si solamente se le va a dar para seleccionar si efectivamente las actividades que ustedes han seleccionado están dentro del régimen simplificado. Entonces solamente ahí se le va a aparecer las dos opciones. Si no, nada más, por ejemplo, si ustedes hubiesen puesto allá una sucursal como tal, no le va a aparecer el régimen simplificado, solamente le va a aparecer el general. Y simplemente por default el sistema le dice, usted no tiene derecho al régimen simplificado, entonces va para el general. Hay mucha gente que nos llaman y nos dicen, pero es que no me da a seleccionar el régimen simplificado, y es porque anotaron una sucursal. Si anotaron una sucursal, el régimen simplificado, ahora cuando vayamos a entrar a lo que es el régimen simplificado, dice que no pueden tener una sucursal. Pueden tener dos actividades lucrativas simultáneas, ¿verdad? En el mismo lugar, sí la podrían desarrollar, pero no pueden tener una sucursal. Y cuando ponen por error una sucursal, no les va a desplegar que seleccionen régimen general o régimen simplificado. Entonces por ahí también cuando les vaya a dar, si les da ese error, es por eso. Ahí aparecería, en ese apartado se llena de forma automática, no hay que hacerle nada. En este apartado, con lo que es el método de facturación, los del régimen simplificado no están obligados a emitir factura, pero la ley de protección al consumidor les dice, si me la piden, vamos a tener que hacer una factura, ¿verdad? Y ustedes deciden si quieren hacerla preimpresa o quieren hacerla electrónica. Entonces cuando deciden cómo van a querer seguir haciéndola, ustedes van a incluir acá. Podría ser que no de momento lo hagan, sino que después hagan una modificación, ¿verdad? Pero ustedes tienen que elegir acá. Si lo quieren hacer en forma electrónica, hasta podrían utilizar el sistema de nosotros gratuito que está en el mismo ATV, ¿verdad? Entonces elegirían qué sistema pueden usar, si preimpreso, para poder cumplir con la formalidad, si en caso que se lo pidieran, que den una factura, ¿verdad? Preimpresa o factura electrónica. Y si tienen que dar factura electrónica, podrían utilizar la opción de la forma gratuita que tenemos en ATV, ¿verdad? Si elegimos la forma, bueno, tenemos aquí que elegir preimpresa o factura electrónica, entonces ahí tenemos que llenar lo que corresponda. Si por ejemplo eligen factura electrónica, ella le va a decir que si cuenta con firma digital, que si cuenta con un sistema para hacer emitir XML y todo eso, entonces ustedes le dicen que sí y siguen, le dan siguiente. Después de llenarlo, siempre hay que validar lo que es la información. Cuando ya se valida y de todo y está bien todo, porque ustedes llenaron todos los campos que correspondían, ¿se acuerdan? Con los asteriscos y todo, entonces ahora sí le dice, va a presentar, lo presenta. Ahí va a aparecerle un mensaje que dice que si lo quiere presentar y que si quiere adjuntar documentos. Nunca se adjunta documentos, entonces no es necesario decirle que sí se adjunta documentos, porque no lo vas a hacer, simplemente le pone que no y ya después se valida todo y ya la presenta, y cuando ya la presentaron le va a aparecer este mensaje, el resumen de declaración de inscripción, y le va a decir, va a descansar, ahí hay un acuse de recibo. Toda esa información
se guarda en ATV, pero si ustedes quieren lo descargan y lo ponen en el computador de ustedes para que los tengan ahí a mano, porque ahí puede descargar el acuse de recibo, descargar el detalle de la declaración, que es el de 140 que acaban de llenar, y descargar la constancia o declaración del RUT, del Registro Único Tributario. Esta constancia es muy importante imprimirla porque tienen que ponerla en el negocio en un lugar visible, ¿verdad? Casi siempre lo que aparece es la constancia de la municipalidad y del Ministerio de Salud, pero hay veces cuando llegamos a hacer las visitas no aparece la inscripción de tributación, y eso es otra constancia que sí tiene que estar exhibida en el local donde ustedes desarrollan la actividad, tiene que estar ahí. Ahí están los ejemplos. El acuse de recibo allá, esta es la constancia de lo que es lo que ya se hizo en ATV cuando ya se inscribieron. Ok. Aquí es la primera introductorio para decirles cómo hacen ustedes para inscribirse. Algunos sé que ya saben cómo porque ya están inscritos, porque están desarrollando una actividad lucrativa, pero es importante para los que no sabían que sepan cómo se hace. Ahora vamos a entrar en materia de lo que es el régimen simplificado. El régimen simplificado sí ha tenido algunas variaciones porque el decreto que estaba anteriormente fue derogado por el actual, por el que a partir del 1 de marzo comenzamos, se comienza a regir. Vamos a empezar. La ley, el régimen simplificado está contemplado dentro de la ley del impuesto al valor agregado, la ley 6826, y está en la ley del impuesto sobre la renta en el capítulo 29, en la ley 7092. Y ahora tenemos un nuevo decreto con respecto a lo que viene en sí a normar lo que es el régimen simplificado, que es el decreto 43881 que comienza a regir a partir del 1 de marzo. El anterior decreto fue derogado por este decreto. Ese es el fundamento legal. Ahora, ¿qué es el régimen simplificado? Porque tal vez muchos no sepan exactamente qué es el régimen simplificado. Pues es una opción, pueden optar por este régimen las personas físicas o jurídicas también. Anteriormente no podían las jurídicas, ahora sí, que realicen en el territorio nacional actividades o negocios de carácter lucrativo sobre las actividades de una lista taxativa que está dentro del decreto, y de ahí no se pueden ir a decir, si no están ahí, no puede estar el régimen simplificado. Y si ustedes lo vieron, cuando hay una inscripción, si no está dentro de la lista taxativa, el sistema no le va a dejar seleccionar si quieren régimen simplificado o quieren régimen tradicional. Y así esa lista taxativa está dentro del decreto. Aspectos generales de lo que es el régimen simplificado. Primero, es una opción de acceso y de retiro voluntario. Es decir, aquí usted, en el momento que usted se quiera pasar a otro régimen o se quiera, decir, ya no quiera estar en el régimen simplificado, usted se puede retirar voluntariamente. Simplifica las obligaciones tributarias y también las contables, porque no llevan una contabilidad formal como si lo tienen que hacer en el tradicional. Se establecen factores por actividad para poder calcular lo que es el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, y eso se hace por la sumatoria de las compras trimestrales. Se declara en forma trimestral y se aplica tanto al impuesto sobre la renta como al impuesto del valor agregado. Los que están dentro del régimen simplificado pagan impuesto o declaran, es decir, cumplen con su deber formal y material, que es de la presentación y el pago de impuestos en forma simultánea. Los dos solamente se presentan declaraciones trimestrales y los dos impuestos se pagan en el mismo trimestre, ¿verdad?
¿Cuáles son las obligaciones que debe de cumplir una persona que quiera inscribirse en el régimen simplificado? Lo primero, que fue lo que hicimos anteriormente, ¿verdad? Con la explicación de la inscripción, lo primero es inscribirse. Lo segundo, llevar un libro de registro que ahora más adelante mi compañera Katia les va a explicar. Conservar los comprobantes de compras, tienen que tenerlos ahí porque si llegamos a hacerle una revisión, ustedes nos tienen que dar lo que son los comprobantes de compras que ustedes tienen para respaldar lo que son los registros de compras que han hecho, ¿verdad? Mantener la constancia, como antes les dije, ¿verdad? Mantener la constancia de inscripción en un lugar visible. Presentar las declaraciones de impuesto, que es la de 105 de IVA y la de 105 de renta, en forma trimestral y simultánea, ¿verdad? Los dos se presentan el mismo día. Presentar la declaración informativa de 151 anualmente. Aquí esa declaración informativa se presenta en el tanto ustedes tengan compras que no estén respaldadas por un comprobante electrónico. Si todas sus compras están respaldadas con comprobante electrónico, no tienen que presentar ese de 151, que es una declaración informativa. Pero si tienen algunas compras que no están respaldadas ahí sí van a tener que presentar el de 151, y eso se hace en un ¿cómo se llama? Un programa especial que se llama Declara. Ok, las fechas importantes o plazos que deben de tomar en consideración si ya se van a inscribir. De acuerdo al artículo 22 del Código de Normas y Procedimientos, dice que si usted tiene, es decir, hasta 10 días hábiles para poner la fecha de inicio de actividad, usted podría poner inicié tal fecha. Y no se le va a aplicar lo que dice el Código de Normas y Procedimientos en el artículo 78, que es el de sanciones. El 140, si lo presentan y está en ese rango de tiempo, no aplica sanciones. Si está después de eso, usted inició antes de esos 10 días hábiles que indican ahí, ¿verdad? Sí se le podría cobrar una sanción por presentación tardía de 140, porque se supone, bueno, que el de 140 de inscripción se tiene que presentar antes de iniciar, bueno, no, el día que inicia la actividad, o podría contemplar este colchoncito, como quien dice, de esos 10 días hábiles para que no se le cobre la sanción. Pero si lo presenta después de esa fecha, sí tiene una sanción por presentación tardía. Después tiene 15 días naturales siguientes a la conclusión del trimestre. Los trimestres ya están definidos, ahorita lo vamos a ver. Entonces, después de concluido el trimestre, tienes 15 días para presentar la declaración, tanto la del IVA como la de renta, ¿verdad? Ahorita después le vamos a explicar cómo funciona lo de los trimestres. Los beneficios de estar dentro del régimen simplificado. El contribuyente no cobra el IVA, no es el recaudador del IVA en sus ventas. No está obligado a emitir facturas para efectos tributarios, pero si la persona que llega a su local le pide que por favor le extienda un comprobante, pues lo vas a tener que hacer. Por ejemplo, en las sodas regularmente llega alguien y necesitan pasar como gasto deducible esa compra del almuerzo o del desayuno. Entonces es mejor, bueno, yo digo, para conservarlo es mejor dárselo primero que nada, ¿verdad? Pero sí, si el cliente se lo pide, vas a tener que emitirle, ya sea un preimpreso o que lo haga un sistema de comprobantes electrónicos. Ustedes decidirían qué quieren utilizar, ¿verdad? El cálculo de los impuestos se efectúa mediante una operación muy sencilla. Ahí ustedes lo verán nada más, ahora después mi compañera se los va a explicar, que es muy sencillo. Se conservan únicamente los comprobantes de compras por un periodo de 5 años, porque así dice el Código de Normas y Procedimientos, ¿verdad? Que hay que mantener los comprobantes por 5 años. Todo bien ordenadito de todo. Ahora cuando Katia les toque el tema les va a explicar un poquito de eso. Puede desarrollar en forma independiente o combinar varias actividades incluidas en el régimen, pero recordando que esas tienen que desarrollarse dentro del mismo lugar, ¿verdad?
Por ejemplo, podría ser que tenga tienda, zapatería y un bazar. Pero ¿dónde tiene que estar eso? En el mismo lugar. Desarrollarse en el mismo lugar donde ustedes están ahí. No pueden tener abierto otros locales al público, ¿verdad? Sino en el mismo lugarcito, en el mismo cuadrante, ahí podrías desarrollar. Entre tanto, esas actividades estén dentro de la lista taxativa, que ahorita vamos a ver, no hay ningún problema, las puede desarrollar ahí, en el mismo cuadrante. Ok, esas son las actividades que están dentro del régimen simplificado. La primera, bares, cantinas, tabernas y establecimientos similares. Comercio minorista, y dentro del comercio minorista están las tiendas, todo lo que sea producto terminado, que se le vende a quién, al consumidor final. ¿Okay? Fabricación de objetos de barro, loza, cerámica y porcelana, así como la restauración. Ahora, una de las variantes que tiene ahorita el régimen simplificado, que antes no tenía, es que no tenía restauración o reparación, ahora se le incluyeron. Y ustedes la pueden ver dentro de esa actividad. Elaboración y venta de todo tipo de repostería, pastelería, incluyendo el sin gluten. Y ahí están, en cada una de las actividades, como ustedes lo pueden ver, están los factores por los cuales tiene que pagar el impuesto tanto del IVA como del renta. Si ustedes ven ahí, el factor de renta en lo que es bares es el 0.020 y el factor de IVA es el 0.040. Y así cada uno de ellos lleva los factores en cada una de las actividades. Elaboración y venta de comidas y bebidas para el consumo local, entrega a domicilio para llevar o en servicio de catering. Ya se incluyó aquí lo que es el catering porque no estaba dentro de la lista de las actividades del régimen simplificado, pero ya se incluyó. Entre tanto, ese catering, por ejemplo, porque a veces le ofrecen a uno servicio de catering y le dicen, bueno, y yo le decoro, y yo le hago esto, y le animo, y todo eso. Si eso tiene esa característica, no puede estar dentro del régimen simplificado, pero si es solamente la comida y que se la sirvan ahí la comida, sí puede estar dentro del régimen simplificado. Si lleva otros servicios adicionales, ese catering service, no puede estar dentro del régimen simplificado para que lo tomen en consideración. Fabricación artesanal de calzado, antes era solamente calzado, pero ahora le dicen, bueno, usted puede crear, confeccionar maletas, bolsos de manos, artículos similares como fajas y todo eso, ¿verdad? Podría estar dentro del régimen simplificado. Anteriormente no podían estar, pero ahora ya sí. Ahora también está, antes estaba solamente fabricación de muebles y no la reparación. Ahora incluye reparación. Esas son las variantes que ha tenido el régimen simplificado. La floristería siempre han estado ahí. Estudios fotográficos también han estado ahí. La fabricación de productos metálicos, estaba solamente la fabricación, pero no la reparación. Ahora se hace la apertura a la reparación. Estaba también la pesca artesanal a pequeña escala y a mediana escala. Los pequeños productores agrícolas que van a las ferias del agricultor, ellos pueden estar dentro del régimen simplificado, y también los que son taxis, entre tanto solamente tenga a nombre de ellos o exploten solamente una unidad. Esos. Después, bueno, las panaderías que ya estaban, los viveros no estaban contemplados en el régimen simplificado, ahora sí están contemplados. La bisutería, estos son las nuevas actividades. La bisutería tampoco estaba, ahora sí está, entonces se hace la apertura. Artesanía, solamente estaban algunas artesanías, pero ahora ya la ampliaron a lo que son pintores. Antes no estaban los pintores ahí, entonces lo que son artes plásticas ya están ahí. Confección de productos textiles, antes no estaban las costureras o los, ¿cómo se llaman? Los sastres, no estaban, ahora ya están contemplados ahí. Y tampoco estaban lo de los perritos, que se confeccionan la ropa de perritos, collares y toda esa cuestión de accesorios para, bueno, no solamente perritos, para las mascotas, ¿verdad? Ya están incluidas ahí. Están los servicios de serigrafía y sublimación, que tampoco estaban en el régimen simplificado, ahora ya los incluyeron, y cada uno tiene sus factores. Importante,
Toda esta información que nosotros le estamos dando hoy, ¿verdad?, están dentro de lo que es la página de nosotros de Hacienda, www.hacienda.gov.cr. Se van a más detalles tributarios y dentro de los detalles tributarios hay una partecita, un apartado que se llama los impuestos, y ahí pueden entrar para ver toda la información que estamos dando acá, y está estructurada muy bonita. Ustedes la pueden accesar dentro de la página de nosotros. Las condiciones adicionales para efectos de lo que son para algunas actividades: la elaboración y la venta de comidas y bebidas, la elaboración de productos alimenticios para consumo inmediato, establecimientos tales como restaurantes, cafés, sodas, merenderos, para entrega a domicilio para llevar o que se sirvan en el domicilio del cliente, servicio catering, siempre, que les indiqué anteriormente, siempre que no forme parte de un servicio de organización de eventos o incluya otras actividades no comprendidas dentro del régimen de tributación simplificada. Lo que antes estaba explicándoles con respecto al catering, ¿verdad? La pesca artesanal, para efectos de que puedan estar dentro del régimen simplificado, la pesca artesanal en lo que es pequeña escala son aquellos pescadores que cuentan con una sola embarcación, ¿verdad? Y aparte de eso tienen que estar autorizados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Infopesca, ¿verdad?, para operar a una distancia no superior a 3 millas, al igual que lo que es en mediana escala, pero ahí serían 40 millas náuticas, los mismos requisitos, pero son 40 millas náuticas. Las condiciones y cálculo del impuesto a la actividad económica en comercio minorista, exceptuando la venta de celulares y accesorios, que esos sí no están dentro del régimen simplificado. Las compras que pueden, o las condiciones para hacer el cálculo de los impuestos en lo que es el régimen simplificado en comercio minorista: las compras sujetas o no al impuesto del trimestre se multiplicarán por los factores correspondientes, que los vimos anteriormente, 0.010 y 0.020. No incluye lo pagado en mano de obra. Esto es para llegar al monto de las compras que tenemos que utilizar para el cálculo del impuesto del valor agregado y del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Esto incluye el monto que vamos a utilizar. Entonces, las compras sujetas o no al IVA que se hacen en total en el trimestre, que ahorita vamos a ver cómo están los trimestres contemplados. No incluye el pago de la mano de obra, es decir, si ustedes tienen una tienda y en la tienda están pagando una persona para que le atienda ahí la tienda, no incluye lo que es la mano de obra, o el bazar, que también está dentro, contemplado como comercio minorista. Para el cálculo del IVA se deberán clasificar las compras, porque las compras saben que ahora con respecto al IVA hay tarifas diferenciadas, al 13%, al 2% y al 1%. Cada una de esas facturas ustedes las van a dividir, porque algunas, casi que todas, podría ser que estén al 13%, ¿verdad? Pero podría ser que algunas estén al 1% y algunas otras al 2%. Entonces se van a desglosar, y cuando van a hacer el registro, que ahora más adelante lo va a explicar Katia, tienen que hacer el registro como al 13%, al 2%, al 1% en el registro, y cuando se va a hacer la declaración también van a tener que hacerlo así, con los montos que indican. Las condiciones y cálculo, bueno, eso es con respecto al comercio minorista. Esto está contemplado dentro del artículo 37 de la ley del impuesto sobre el valor agregado, y también en el artículo 4 del decreto que indicamos del régimen simplificado. Entonces, esos montos para comercio minorista, para llegar al monto para efectos de hacer el cálculo del impuesto, se hacen así. Ahora, en cuanto a pequeños productores, para llegar al monto, para hacer el cálculo o multiplicar ese monto para los factores en productores, se llega así, que venda, bueno, primero que estos pequeños productores agrícolas tienen que vender exclusivamente a los consumidores finales
¿Por medio de qué? De la Feria del Agricultor. Esa es una condición para estar dentro del régimen simplificado. Para determinar la proporción de sus compras, para poder hacer el cálculo del impuesto que tienen que pagar trimestralmente, es la proporción de sus compras y de lo pagado por mano de obra durante el trimestre que se usó o se vincula con la producción de los productos que forman parte de la canasta básica tributaria, por el bienestar integral de las familias, sujetos al 1%, algunos, ¿verdad? Ahí también tienen que hacer el desglose con respecto a las facturas que les van a dar, las desglosan al 1%, y la proporción que corresponde a la producción de productos con el 13%, aplicando el monto que se va a hacer, la sumatoria ahí, por los factores que correspondan a lo que es el productor de agrícola. Entonces ahí hay unos factores y esos factores se tienen que multiplicar por ese monto haciendo esta operación para sacar el monto de las compras. Los servicios de taxi, para efectos de poder saber cuánto es el impuesto que se va a pagar, es con base en los kilómetros recorridos. Esto es muy fácil, simplemente comencé en tal kilómetro y terminé en tal kilómetro. Entonces se hace la diferencia y sobre esos kilómetros recorridos se multiplican por el 0.050 para poder sacar el monto del impuesto que va a pagar trimestralmente. Eso sería en renta, porque lo que son lo que es taxi solamente sería en renta, pero ahora sí tienen que cumplir con presentar la declaración de renta de 105 de renta y 105 de IVA. El cálculo de impuesto para las demás actividades. Ahí vimos comercio minorista y también vimos lo que es los productores agrícolas, cómo hacen para poder llegar al monto, para poder hacer el cálculo del impuesto, los taxistas y los pescadores. Ahora, los contribuyentes para todo el resto de las actividades que están contempladas dentro de la lista taxativa esta del régimen simplificado, los contribuyentes inscritos calcularán el monto a pagar por concepto del impuesto sobre la renta, el impuesto del valor agregado, correspondiente a cada trimestre, multiplicando el factor que le corresponde a cada actividad, ¿verdad? Por la sumatoria de la totalidad de las compras del trimestre, compras, ¿verdad? Sujetas o no al IVA, incluyendo el importe de sus tributos, más lo pagado por mano de obra durante el trimestre. Ahí sí tienen que incluir la mano de obra. Acá están los requisitos generales con respecto a lo que es el régimen simplificado. Aquí es muy importante tomar en consideración, si un solo requisito no cumple para estar dentro del régimen simplificado, no pueden estar en el régimen simplificado. Primer requisito, el monto de las compras anuales no pueden superar los 186 salarios bases. Ahorita el salario base está en 462,000. Entonces usted multiplica los salarios bases por 186. Si ese monto supera los 186 salarios bases, ¿verdad? Ya las compras como tal que ustedes hagan durante el año superan esos 186 salarios bases, no podrían estar dentro del régimen simplificado. El negocio puede contar con un máximo de 5 personas o 5 empleados. Por ejemplo, hay muchos restaurantes que tienen bastante gente que está trabajando ahí, ¿verdad? Y yo creo que es uno de los que más tienen empleados. Entonces, si superan 5, serían 5 más el obligado tributario, que puede ser una persona, si es una persona jurídica, el representante legal, y es una persona física, pues el obligado tributario, que es el que está incluido como obligado tributario en la administración. Entonces sería 5 personas, que son 5 asalariados o 5 personas que trabajen con ellos, más el obligado tributario. Entonces serían solo 6 personas. Si hay más de 6 personas ahí, ya no pueden estar dentro del régimen simplificado. El valor de los activos no puede superar los 350 salarios bases. Los pescadores, en cuanto son los pescadores artesanales, los pequeños,
y los medianos no pueden exceder la compra de, ya sea diésel o gasolina, dependiendo de qué sea lo que usa, ¿verdad?, de 8 salarios bases. Si ya supera eso, ya no puede estar dentro del régimen simplificado. Y el obligado tributario no puede mantener más de un establecimiento abierto al público. Por eso yo les decía, pueden desarrollar dentro de la lista taxativa en un mismo local varias actividades, pero que esté dentro de esa lista taxativa de actividades lucrativas del régimen simplificado. La liquidación y el pago del impuesto se declara trimestralmente mediante el formulario 105R o 105V, que es venta, valor agregado y renta. Para los pescadores artesanales se aplican los factores sobre las compras del combustible, ya sea gasolina o diésel, y para los taxistas el kilómetro recorrido. Y aquí está lo de los trimestres ya están definidos. No es que, por ejemplo, yo llegué en febrero me inscribí, entonces cuento febrero, marzo, abril. No, los trimestres ya están definidos y así están contemplados. El primer trimestre es enero, febrero, marzo. ¿Cuándo se presenta la declaración? En los primeros 15 días del siguiente mes, que sería abril. Entonces, abril, mayo y junio se presenta la declaración en julio. Julio, agosto y septiembre se presenta la declaración en octubre. Octubre, noviembre y diciembre se presenta la declaración en los primeros 15 días de enero. Entonces, siempre tomar en consideración que esas declaraciones hay que presentarlas a tiempo, en ese lapso de tiempo que se indica, porque si se presenta después de ese tiempo, pues tendríamos presentaciones tardías, con la gravedad de que lo que es el régimen simplificado tiene que presentar simultáneamente 2 declaraciones y son 2 presentaciones tardías. La presentación tardía en lo que es declaraciones de impuestos es medio salario base, aplica reducciones conforme lo establece el artículo 88 del Código de Normas y Procedimientos, pero siempre es bastante. Ahorita están en 40 y resto de mil de colones la presentación tardía, imagínense, multiplíquelo por 2, con ya la reducida, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado y hago hincapié, presentar las declaraciones a tiempo para que no tengan que pagar sanciones innecesarias. Entonces eso es parte de lo que nosotros siempre le decimos a la gente cuando llega a la administración: presenta a tiempo, porque si no presenta a tiempo hay sanciones y son muchas, y la verdad es que no es meritorio. ¿Cómo vamos a pagar si lo que pretendemos es más bien que sea una opción sencilla, que ustedes lo lleven ustedes mismos y eviten otros costos que no corresponde? Porque uno de las ventajas es que el régimen simplificado puede llevarlo el obligado tributario mismo, no necesita un contador, pero ya si no pueden llevarlo, pues van a tener que buscar a alguien que les ayude, ¿verdad? Pero eso es muy importante, tomar en consideración, presentar siempre a tiempo para que no tengan que pagar sanciones innecesarias. Esto sería todo por mi parte. Ya le doy la palabra a mi compañera Katia. Buenos días. Bueno, a mí me corresponde explicarles lo que es el registro de compras, que es el libro que ustedes tienen que llevar cuando están inscritos en el régimen simplificado, y ya con todo lo que Anay les explicó, la actividad, la inscripción y todo. Entonces, se hace el registro de compras, se hace mensualmente. Entonces, las semanas van a iniciar tomando el domingo y terminan el sábado. Entonces, se va a hacer un cuadrito, digamos, esto es como una foto, lo que ustedes tienen que trasladar al registro de compras, que es un libro que puede ser un diario, un mayor, un inventarios y balanzas. Cualquiera de esos libros ustedes pueden utilizar. Entonces, este es exactamente el machote. Ese machote no lo pueden variar. Este machote es únicamente cuando es comercio minorista. ¿Qué quiere decir? Que tienen solamente una pulpería, un bazar, entonces van a utilizar este tipo de machote. Entonces, la semana la van a dividir comenzando domingo y terminando sábado. Las compras que hacen durante esa semana ustedes las tienen que subdividir, saber cuáles están al 13%, cuáles están al 2% o cuáles están al 1%. Entonces, van a tomar los tramos de todas las semanas que hicieron, ¿verdad?, las compras, y las van a ir colocando. El total de todas las compras que yo hice, tanto al 13, al 2 o al 1,
es lo que voy a tomar como total de compras. Entonces, como ustedes ven, transcurridos los 3 meses, ejemplo, el que ya acabamos de presentar, no, el que va a presentar ahorita, que es abril, va a contemplar enero, febrero y marzo. Terminado el 31 de marzo, que es el cierre del simplificado, la presentación de la declaración, según lo que mi compañera Nay les indicó, que vence en los 15 días naturales del mes siguiente, que tiene que ser, es 15 de abril. Entonces, ustedes van a tomar los 3 cuadros, entonces hace la sumatoria total de todas las compras, lo que le da es lo que van a tomar para hacer la declaración 105 de renta, que es la del régimen simplificado, y la sumatoria de las ventas, ¿verdad? Así como están, digamos, ustedes suman enero del 13, febrero del 13 y marzo del 13. Lo que le dan lo van a guardar, porque cuando ustedes van a mandar a hacer la declaración, van a tener que separar cuánto compraron al 13, cuánto compraron al 2 y cuánto compraron al 1. Porque si ustedes, ejemplo, nos pasa mucho que llega gente del comercio minorista y no lleva separado esto, entonces dice, no, póngame todas las compras al 13. Entonces van a pagar más impuestos de lo que realmente necesitan pagar, lo que realmente le corresponde. Por eso, entonces el total de todas las compras, ¿cuáles son? Lo que yo le pagué a mi proveedor, indiferentemente si están al 13, al 2 o al 1. Eso lo voy a llevar a la declaración 105R. Y las ventas, a las compras del 13, al 2, al 1, lo voy a llevar a la 105V. Este es otro ejemplo en el caso de la gente que tiene un bazar o una soda. Cosa diferente, como se les indicó anteriormente, el comercio minorista no veía o no contemplaba lo que era la mano de obra. En el caso de los bares o las sodas, sí contempla parte de las compras que hacen para ejercer la actividad, tienen que contemplar lo que se refiere a la mano de obra. Todo lo, o sea, los empleados, eso lo tengo que contemplar aquí. Y en el caso, como ustedes ven este ejemplo nada más habla de compras y mano de obra. No está separado al 13, al 1 y al 2. ¿Por qué? Porque el total de las compras es un solo grupo. No tengo que separarlo. Entonces, lo que yo voy a hacer es, igual tengo que hacer los 3 cuadritos, pero el total que yo compré durante los 3 meses, contemplando las compras más la mano de obra, lo voy a llevar tanto al 105V, que es ventas, como al 105 renta. Lo único que le va a variar del impuesto a pagar, el factor, porque los factores van a ser diferentes. Va a tener un factor para renta y va a tener un factor para V. Entonces el factor es el que va a variar, pero en este no hay que matarse, como decir, dividiendo, porque no tiene que dividir los porcentajes de tarifas diferenciadas. En el caso de una persona que ya lo vimos, ya, ajá. Entonces, esos son los 2 ejemplos que hay en el caso de registro de compras cuando es una actividad de bazar, de bar o soda o comercio minorista. ¿Cómo se hace? ¿Qué pasa cuando yo me equivoco? Porque como seres humanos nos podemos equivocar a la hora de hacer el registro en el libro. El libro no se puede alterar, no se le puede arrancar la hoja porque ella tiene las hojas ya membretadas, entonces no se puede arrancar. La única forma de corregir un registro erróneo es de esta forma. Ejemplo, cuando yo voy haciendo el registro de la semana del 12 al 18 y ya viene la semana del 19 al 25, me di cuenta que la información que consigné está incorrecta. Entonces no le puedo pasar una raya, no le puedo pasar corrector. La única forma es anotar en la línea siguiente, repetir la línea del 12 y 18 con el monto incorrecto con color rojo y entre paréntesis encierro el monto. Es la única forma de corrección válida. Y en la línea que sigue vuelvo a repetir la semana del 12 al 18 con el monto ya correcto y con tinta azul o negra.
Entonces, cuando yo comienzo a sumar los montos, pero no voy a sumar ni el que dice nulo, porque le puse nulo porque efectivamente está con tinta roja, ni el anterior de nulo porque ese era el registro incorrecto. Esa es la única forma. No se aceptan tachones, ni que se arranquen la hoja, ni corrector. Y únicamente la forma de corrección es con tinta de color rojo. Y la otra se puede usar o azul o negro. Son las únicas formas. Ejemplo del cálculo, mi compañera le indicó que es una opción muy sencilla. ¿Por qué es una opción muy sencilla? Porque es una simple multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que hace el régimen simplificado? Tomar el total de las compras del trimestre y multiplicarlo por el factor. Igual, tomar la sumatoria de las ventas y multiplicarla por el factor. El factor al 13, el factor al 2 o el factor al 1, en el caso de comercio minorista. Entonces, ejemplo. ¿Qué monto debo pagar del impuesto de IVA para el trimestre del 2023? ¿Cuál es? La sumatoria de todas las ventas, las compras realizadas del 13, del 2 y el 1. ¿Cuánto es lo que tengo que pagar de renta? El total de las compras realizadas en el trimestre por el factor. Y la declaración vence terminado el trimestre los 15 días naturales del mes siguiente. Y es en esa fecha. Si la fecha cae un día no hábil, se habilita al día siguiente. Pero si no, en esa fecha, y si no se presenta en esa fecha, presentación y pago, tiene sanción, y si presenta la declaración y posterior hace el pago porque tal vez no tienen liquidez en ese momento, tienen que pagar intereses. No es la elaboración. Entonces aquí está ejemplo. Este es un ejemplo hipotético de un contribuyente que tuvo unas compras de 1.922.500 en el trimestre. Se multiplica por el factor 0.020 de renta, porque es una actividad de comercio minorista. Entonces, cuando ustedes, digamos, ustedes sacan del cuadrito el 1.922.500, ¿verdad? Eso es lo que ustedes tienen. Cuando ustedes llevan esa información a la declaración 105 que se hace por el portal de ATV, entonces el sistema le va a dar, ustedes nada más le van a dar, ahorita lo vamos a ver, pero ustedes nada más le van a dar la opción de 1.922.500, y ya el sistema, cuando usted escogió la actividad que ya tiene registrada en el portal, él le va a decir cuál es el factor. Usted no tiene que indicar ni el factor ni modificar ningún factor porque ya el sistema lo tiene determinado. Entonces él le va a decir que ese monto del total de las compras por el factor, usted tiene que pagar en el trimestre 38.450 de una declaración. Cuando vamos al IVA va a suceder lo mismo, va a tomar el total del factor de compras, pero en este caso, si ustedes ven, es 0.040. Entonces, este ejemplo es de una soda, bazar, panadería, que no hace subdivisión de las tarifas diferenciadas. Entonces, si ustedes ven, son exactamente los mismos montos de compras, que lo único que les está variando es el factor. El factor de renta es más pequeñito que el factor de IVA. Entonces, este contribuyente tendría que pagar 38.450 de renta simplificada y 76.900 de IVA simplificada. El pago, bueno, sí, los 15 días que ya lo vimos, y se presenta en la declaración 105R y 105V. Entonces, ahorita aquí ya vamos a entrar a lo que es el portal de las declaraciones. Entonces, ya el contribuyente haber realizado todo el proceso de inscripción y todo, entra al portal de ATV con la cédula, la clave que creó y la tarjeta inteligente virtual, que es como la tarjeta dinámica que utilizamos para las entidades financieras. Eso es como la cédula de entidad tributaria, siempre la tienen que andar. Entonces, digitan la cédula, la contraseña que crearon, le dan a ingresar, él automáticamente le va a pedir aleatoriamente 3 datos de la tarjeta inteligente virtual y entran. Ahí se va a la parte superior, digamos, cuando ustedes entran a la pantalla, en la parte superior hay un icono que dice declaraciones.
En eso le da presentar declaración y ya le habilita la declaración y usted escoge el periodo. Ve a ver si en la otra. Bueno, cuando usted entra a la declaración, usted escoge 105 versión 2, pero que sea de renta, que es la primera que normalmente les va a salir en la escogencia. No le van a salir otras declaraciones porque las declaraciones están asociadas a la actividad económica que ustedes están inscritos. Entonces, automáticamente a ustedes les van a salir, si la actividad está en el régimen simplificado, 105 renta y 105 V. No le va a salir ninguna otra declaración de otro régimen siempre y cuando ustedes sean contribuyentes de primer ingreso puros, que nunca han estado inscritos a nivel tributario. Entonces, cuando ustedes ingresan, les va a escoger, digamos, ustedes ponen la cédula, escogen el periodo, tercer periodo del 2023, que es esta que estamos viendo y la que tienen que presentar esta. A él le va a salir la cédula de entidad y el nombre del contribuyente. Cuando ya ustedes están ahí, hay un icono que dice tipo de actividad. Entonces ahí en esa flechita ustedes tienen que pinchar y ahí le va a salir la actividad que ustedes tienen inscrita ante la administración. Ejemplo, si tienen actividades combinadas como una pulpería y un bazar, tienen que hacer la división, cuáles son las compras de la pulpería y cuáles son las compras del bazar. Porque cuando ustedes van a hacer la declaración, tienen que indicar cuáles son las compras de la pulpería y en el segundo seleccionado, cuáles son las compras del bazar. No pueden adjuntar todas las compras. Entonces, en este caso, en el total de compras se pone el total de compras del trimestre de la actividad que estoy reportando, el factor automáticamente el sistema se lo da y él le hace la multiplicación. Ni tan siquiera ustedes tienen que hacerla. El mismo sistema le hace la multiplicación y le dice cuánto es la deuda a pagar. ¿Cuál es la deuda a pagar? Lo que arroja el total del impuesto a pagar. Ustedes le dan validar a la declaración y después de que le da validar, ese monto se le va a agregar donde dice total deuda a pagar y le dan presentar la declaración. En el momento que se presenta la declaración, ya quedó automáticamente a nivel de todas las entidades financieras para que ustedes vayan únicamente con su cédula de entidad y el dinero a cancelar o hacerlos ustedes por medio de internet. Le va a salir un acuse recibido. Ese acuse lo que quiere decir es que la declaración fue presentada, cuándo la presentó y quién la presentó. ¿Qué pasa con los contribuyentes, ejemplo, que están en el régimen simplificado y tienen contador? La clave de ustedes. Ustedes lo que hacen es autorizar a una tercera persona, no darle la clave al contador o a la tercera persona. Entonces, cuando esta declaración la presenta otra persona que no es el contribuyente, dice, ejemplo, la declaración la presentó Anaís, pero correspondía a Katia. Entonces, nosotros sabemos que la presentó un tercero. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo le doy la clave, la declaración dice, la presentó Katia y es de Katia. En el caso de que ustedes son los mismos contribuyentes y la presenten, así va a ser la declaración. La presentó el mismo contribuyente, no un tercero. Este proceso que hicimos con el régimen simplificado, con el D105 renta, se hace exactamente igual con el D105V, nada más escoge DV. Entonces, igual se tiene que escoger la actividad. Como ustedes ven ahí, los porcentajes están separados al 13, al 2 y al 1. Entonces, en este caso, como es una venta de pan, todo lo pusieron al 13. Pero si es una pulpería, yo tengo que poner cuánto corresponde al 13, cuánto va a corresponder al 1, porque las pulperías tienen mucha canasta básica y puede ser que tengan productos al 2%. Entonces, cuando yo pongo esos montos, los factores me van a variar y el monto a pagar va a ser diferente, va a ser hasta un poquito menor de si yo pago todo al 13%. Las facturas son las de compras, son las que tienen que conservar, ¿verdad? Entonces, por un periodo de 5 años. ¿Por qué? Ustedes tienen que guardar las facturas que compensan lo que ustedes están declarando.
porque en una fiscalización, en un movimiento de control o en una visita de funcionarios tributarios, con base a la declaración le pueden preguntar que le enseñe los comprobantes. Todo eso se tiene que guardar ordenadamente, ojalá en un AMPO, en un lugar que no caigan goteras, ni tenga ratones, ni cucarachas, ni nada, porque no se pueden destruir antes de los 5 años. En cualquier momento la administración en ese lapso puede pedirle los comprobantes de esas declaraciones que ustedes están presentando. Entonces, como se les indicó, no están obligados a la emisión de facturas, únicamente si el contribuyente se lo solicita. Si son comprobantes preimpresos, tienen que cumplir con todo lo que corresponde con el nombre del contribuyente, la indicación, lugar. Y si son digitales, utilizando el sistema de facturación, eso lo hacen ustedes cuando hicieron la inscripción. Ustedes, en el momento que se inscriben, escogen qué tipo de facturación van a tener. Pero si yo, cliente, les solicito una factura, ustedes tienen que emitirla. No pueden dejar de emitir la factura. No están obligados, pero solo si yo la solicito, sí. Entonces, existen los cambios de régimen. ¿Cómo? Ejemplo, si yo estoy en el simplificado y quiero pasarme al tradicional, lo puedo hacer, pero tengo que haber transcurrido el trimestre. Ejemplo, yo digo, no, ya yo no quiero estar en el simplificado porque los costos me están saliendo muy altos y más bien me voy a pasar al tradicional. Entonces yo termino el trimestre y puedo pasarme a partir del 1 de abril en el tradicional. O si yo automáticamente, yo contribuyente, obligado tributario, determiné que ya no cumplo para estar en el régimen simplificado porque quiero abrir otro negocio, porque tengo más empleados, porque mis compras ya superaron los 186 salarios bases, yo lo puedo hacer igual, termino trimestre e inicio el mes siguiente en el régimen tradicional. Si es por una inspección digamos, de Hacienda, que ustedes omitieron, digamos, de hacerlo voluntariamente, igual va a transcurrir el mismo proceso, pero eso sí tiene una sanción, porque ya es una determinación de parte de nosotros hacia ustedes. Si usted, ejemplo, ahorita yo inicié en el simplificado, porque que estoy iniciando para ver cómo funciono, cómo me va y todo. Vi que los costos están muy altos con todo lo que tengo que meter, ejemplo, en una soda, que la mano de obra, que todo lo que tengo, malas compras, no me funciona, me voy a pasar al tradicional. Ya estando en el tradicional, mis ventas bajaron, ¿verdad? Y ya yo veo que sí me funciona el simplificado y quiero volver otra vez al simplificado, no lo puedo hacer automáticamente. Tengo que esperar que transcurre el año y hasta el primer trimestre del año 2024, ejemplo, como aplicando 2023, puedo pasarme al simplificado. No lo puedo hacer, digamos, ya. Tiene que terminar en el tradicional y hasta el primer trimestre del año siguiente en el simplificado. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo aplican créditos o cuándo no aplican créditos? En el caso del régimen simplificado no hay aplicación de créditos. ¿Por qué? Porque se tributa sobre las compras, no sobre las ventas. Entonces, compras no tiene créditos. Entonces, si yo estuviera en el tradicional, en el simplificado y me quiero pasar al tradicional voluntariamente sin actuación de parte de la administración, puedo aplicar los créditos que tengo en inventario de esas compras. Pero si es por actuación de la administración, los pierdo todos. Entonces, otra cosa que se incluyó en este nuevo decreto es que efectivamente anteriormente no se podían incluir lo que eran las franquicias, los nombres comerciales o la marca exclusiva de un producto. Ahorita sí se pueden incluir. Entonces yo puedo explotar una franquicia, puedo explotar un nombre comercial o puedo explotar un producto exclusivo. Lo único que ahora se les hace es que si se determina que ese obligado tributario está incurriendo en algún error, no se va a fiscalizar solo al obligado tributario, se va a fiscalizar al grupo económico. Entonces, la determinación de cuánto dejó de pagar o qué fue lo que sucedió, se va a aplicar al grupo económico con los límites que considera para cada forma integral y no en forma individual, que antes
se podía decir, no, es que solo yo, no. Le van a determinar a nivel de fiscalización o de control el grupo económico, y todo lo van a determinar en grupo, no individualizado a cada uno. Ese sería, digamos, lo que es el registro de compras, la presentación de las declaraciones, lo que correspondía a esto. Bueno, acá está dentro de la información en caso de que si quisieran hacer consultas. Vamos a info y asistencia, en el chatbot, ahí está la dirección donde podrían hacer consultas, ya sea en el chatbot de una vez le van contestando. En Travi también, y también tenemos un chatbot. En Travi, si ustedes quisieran hacer consultas, lo pueden hacer por escrito, ¿verdad? Eso sí, incluyendo lo que es una notita firmada y de todo, puede ser firmada digitalmente, pero esa firma tiene que cumplir con las condiciones que corresponden de garantía de integridad y garantía en el tiempo. Y si es firmada manuscrita, nada más que hagan la notita, la firmen y aporten la cédula escaneada, con base en el artículo 54 o el 171 del Código Normas y Procedimientos. Podrían hacer la consulta en Travi. En Travi igual van a tener que crear usuario de todo, pero es una forma sencilla y que gracias a Dios estamos muy contentos porque podemos darles si necesitan hacer una consulta, le damos en forma oportuna la respuesta, entonces pueden hacer las consultas ahí. Y también tenemos ayudas audiovisuales, ahí están las direcciones donde podrían ver lo que son las ayudas audiovisuales. Y como antes les dije, también dentro de nuestra página de Hacienda tenemos lo que es toda la información que hoy estamos proporcionando aquí, con ejemplos y de todo, de cómo hacer el cálculo de los impuestos y de todo en régimen simplificado, están dentro de nuestra página de Hacienda, en más detalles, donde entra la página de Hacienda, más detalles tributarios, y ahí busca impuestos. Sin impuestos está en el régimen simplificado, y todo lo que dimos hoy, el decreto, fundamentos legales y todo eso con respecto al régimen simplificado, ahí están colgados en una estructura muy bonita que yo sé que les va a gustar cuando van a accesar. Ahí hasta para, si son emprendedores y están haciendo cursos en la municipalidad, también les dejan tareas, ¿verdad? Y si le dejan alguna tarea de lo del régimen simplificado u otros que son temas tributarios, ahí pueden accesar la información y está muy bonita, y yo sé que les va a ayudar muchísimo. También ahora, con respecto a lo de las consultas, los que están viéndonos los pueden hacer, y con mucho gusto ahí podríamos, ellos nos pasan tal vez las consultas y podríamos darle respuesta a las consultitas que tengan ahí, y le damos la palabra. Sí, gracias. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Acá en la transmisión algunas personas han dejado sus inquietudes, pero vamos a iniciar con las que tenemos acá en el salón. Entonces por ahí me levantaron la mano. Ok, un segundo. Muchas gracias. Bueno, la consulta mía es qué se puede hacer. Por ejemplo, en mi caso estuve inscrita, pero hace muchos años, entonces ahora necesito volver a inscribirme, y bueno, he estado ahí con ayuda de un contador, pero siempre que se va a abrir la ATV, porque se ha solicitado como una contraseña provisional, digamos, para unos días, aparece mi cédula vencida, y digo, ¿qué es lo que pasa? Ya fui al registro civil y todo eso, incluso me dijeron que para que hiciera una nota, y mandé un correo al registro nacional, sí, es porque imagínense, para pedir una cuenta cedular para presentar a Hacienda, y aún así sale. Yo no entiendo por qué es lo que pasa, por qué aparece mi cédula vencida. Entonces, aunque mandan una contraseña provisional, no se puede ingresar a la OTV, ni el contador ha podido. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso?
Bueno, le tengo una buena solución. Resulta que sí, hay veces las cédulas, las fechas de vencimiento de las cédulas no están actualizadas en ATV. Lo único que usted tiene que hacer, como para que no vaya hasta la juela, ¿verdad?, es que solicite una notita, nada más indica que es que usted está tratando de inscribirse nuevamente, pero que al tratar de ingresar al ATV le dice que la cédula está vencida. Entonces que solicita la revisión correspondiente para que nosotros le hagamos un ajuste y dentro de ATV revisamos, verificamos la fecha de vencimiento de su cédula versus los que están con la, usted sí me tiene que escanear la cédula que tiene actualmente y yo hago lo que, bueno, lo hacemos nosotros el ajuste que corresponda. Si no está conforme a la fecha que está en ATV, la variamos con base en lo que está. Nada más usted hace una notita y dice, explica la situación, pero en Travi y con base en el artículo 54. Entonces escoge ahí, selecciona artículo 54 y nos da la notita, nos incluye la notita y su cédula escaneada, que aparezca ahí, por supuesto, la fecha de vencimiento, ¿verdad? Y nosotros hacemos la investigación a ver si es que está mal y a ver dónde está el error, ¿verdad? Y hacemos el ajuste que corresponda, le contestamos que ya está hecho y que puede proceder. Ahora, después también hay otra situación que hay que verificar. Porque si usted estuvo inscrita anteriormente, tiene ya creado un perfil, ya usted creó el perfil para entrar a ATV. También hay que considerar, de una vez se lo aconsejo, que se revise la información para efectos de recuperar la contraseña, porque podría ser que el correo electrónico y el número de teléfono que usted anotó sea otro. Entonces, y solicita ahí mismo para aprovechar también el trámite, que se le verifique si lo que está anotado ahí para recuperar la clave es el correo tal y el número de celular tal, y entonces nosotros hacemos la verificación. Aparte de eso, dentro de la misma nota dice, y que si no está igual, que por favor se proceda a hacer con los actuales para que usted pueda recuperar la clave, y así matamos, como quien dice, un pájaro. Bueno, no nos matamos un pájaro, pero sí hacemos doble propósito la consulta. Ok, tenemos otra consulta acá del salón en este momento. Adelante. Bueno, buenos días y gracias. Realmente siento que ha sido muy provechosa la información, porque en el caso de nosotros, mi esposo ya estaba inscrito, pero nosotros en este momento no sabíamos que hay esa clave. Además, no sabemos porque este trámite se hizo para trabajar en mantenimiento, jardinería y zonas verdes en las escuelas, que lo exigieron en algún tiempo y él trabajaba. Actualmente eso no se hace y yo había solicitado al muchacho que nos ayudaba que lo desinscribiera. No sabemos en qué condición está. En algún momento alguien trató de ayudarme y dice que aparece como una cuenta ahí de 10,000 colones o algo. Por lo bajo que se era, en realidad nunca se cancelaba, nunca había que pagar prácticamente impuestos, pero en este momento tenemos esa duda. Entonces, ¿cómo hacerlo nosotros? Hay que buscar entonces ese muchacho que nos dé esa clave y revisar a ver cómo anda. Bueno, hay una opción muy sencilla donde usted podría verificar efectivamente la condición en que está su esposo. Aquí estamos hablando de tradicional en realidad, porque el régimen simplificado no está contemplado lo que es la actividad que desarrollaba el señor. Pero entonces, para que usted sepa cómo está la condición o la situación tributaria en administración tributaria, ¿verdad? En tributación, dentro de ATV hay una parte que dice consulta de situación tributaria. Entonces ahí se va a la consulta de situación tributaria y nada más se escoge que es persona física, pone el número de cédula del señor y le va a pedir un código ahí que tiene que indicar de seguridad,
lo pone y lo va a llevar a la consulta tributaria. Ahí le dice si está omiso, si no está, si está inscrito o no está inscrito, si debe, si está moroso, ahí le aparece toda la información. Después de que ya usted tiene toda esa consulta, yo no sé si es que tiene interés de volver a inscribirse. Ok, ahí nada más, en esa consulta de situación tributaria, usted verifica cuál es la situación tributaria en el caso de él. Si tienen que pagar algo, pues ese monto, si está ahí, ya está en conectividad. Entonces podrían ingresar, ya sea ir a un BN Servicios para pagarlo con nada más el número de cédula, ¿verdad? Da el número de cédula, ahí le va a aparecer la deuda y entonces la cancela si fuese esa situación, ¿verdad? Si está omiso, pues va a tener que presentar la declaración, va a tener que recuperar la clave. Si en dado caso no puede recuperar la clave porque resulta que le está llegando la clave a otra parte que no correspondía, hace lo mismo que le indiqué a la señora, hace una notita, solicita que se le haga la revisión del correo electrónico y del número de celular, y que si está mal, entonces que le cambie a tal y tal, ¿verdad? Eso sí lo puede, eso si es solamente eso, lo puede hacer a info@hacienda.gov.cr, que es el canal que corresponde para lo que es hacer ese tipo de modificación. En el caso de la señora, que lo puede hacer por medio de nosotros de trámite, porque ya lleva otra situación que es hacer un ajuste en la fecha de vencimiento de la cédula. En el caso de ustedes, como es nada más para verificar y que quieren ingresar, si en dado caso estuviera una situación por omiso o algo así, que tiene que ingresar a presentar las declaraciones que correspondan. Si ya está desinscrito como corresponde, ¿verdad? Entonces simplemente es pagar lo que debe por estar moroso, por la situación que me está explicando, ¿verdad? Entonces, pagar lo que debe y punto. Pero si ya está desinscrito del todo, no hay problema. El asunto es que después quiera inscribirse como contribuyente otra vez porque vaya a desarrollar alguna actividad lucrativa. Ahí sí vas a tener que pedir que se le haga el cambio que corresponda para usted poder recuperar la clave y poder volver a inscribirse, si fuese la situación, ¿verdad? Tenemos otra consulta acá. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por la información. Yo realizo, digamos, yo soy fotógrafa y trabajo con una imprenta también, digamos, hicimos alianzas con una imprenta y con una sala de eventos, digamos, yo trabajo con ellos dos, entonces ofrecemos a las instituciones como un paquete completo, digamos, por así decirlo, donde yo ofrezco lo que es el portatítulo, la cinta, junto con el paquete de fotografía. Eso va de la mano porque ahora los portatítulos y las cintas llevan las fotos, entonces las mismas fotos que yo les tomo a ellos van, ¿verdad?, en el portatítulo y la cinta. Entonces, en ocasiones cuando nos han pedido factura, yo, ¿verdad?, no sé muy bien cómo manejarlo porque yo hago mi parte y ellos hacen la de ellos, ¿verdad?, pero la institución nos pide una sola factura. Entonces en ese sentido es como un poquillo confuso para mí. Y también la parte de los gastos que se reportan, porque digamos yo no tengo un fotoestudio como tal, sino que yo, o sea, soy fotógrafa pero imprimo en San José desde hace varios años en un fotoestudio porque me sale más económico, ¿verdad? Aquí es complicado el mantenimiento de una impresora o papel, todo ese tipo de cosas, entonces con ellos me ha salido muchísimo más rentable, digamos, imprimir con ellos. Entonces yo no gasto en lo que es suministros, digamos, no compro papel, no compro tintas, y básicamente eso es como lo que yo hago, porque ya lo demás es simplemente pues fotografía digital y edición y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero en sí como en gastos no sé a veces como qué reportar, digamos, como tal en cuanto a compras o así. Entonces no sé si me puedes tal vez como dar ahí una luz con esas dos cositas. Mi pregunta primero, ¿usted está en el régimen simplificado o en el tradicional? Ajá. Anteriormente, con respecto a lo que son certificados y todo eso, en ese momento no podías estar en el régimen simplificado, porque hasta ahora, hasta el 1 de marzo es que entran. ¿En cuál de las dos? ¿En serigrafía incluyes? No, la otra actividad que es lo de portatítulos y todo eso,
¿Qué es una imprenta? Pero usted vio cuando nosotros indicamos las actividades lucrativas que pueden estar dentro del régimen simplificado, ¿en cuál de las dos actividades podrías incluir? ¿Las serigrafías, sublimación? ¿Quién hace eso? Vamos a ver, dentro de las nuevas actividades que están para el régimen simplificado está la serigrafía. En una serigrafía hacen lo que es portatítulos y todo eso. No, ok, es que vea, si no está lo que es lo de los portatítulos y todo eso, entonces ese servicio no estaría contemplado dentro del régimen simplificado, entonces no podrías estar dentro del régimen simplificado. Eso, y usted por la fotografía, usted como fotógrafa sí puede estar, porque el estudio fotográfico está contemplado entre la lista taxativa del régimen simplificado, entonces usted no tiene ningún problema, y usted podría dar ya sea una factura impresa, preimpresa, ¿verdad? O podría hacer la factura con un sistema de comprobantes electrónicos que para su facilidad y que no tenga que pagar, podríamos ponerle a su disposición lo que es el sistema gratuito de Hacienda, que lo accesa desde ATV. Si tienes, es decir, para efectos de poder estar dentro del régimen simplificado, usted tiene que tener compras, y efectivamente cuando usted va a hacer la impresión de las fotografías te van a cobrar eso de la compra. Exacto. Sí, sí, lo que esté ligado a la actividad que usted desarrolla. Exactamente. Bien, acá tenemos algunas inquietudes por parte de las personas que se han conectado esta mañana. Bueno, inicialmente nos preguntaron que si esta charla iba a estar grabada. Efectivamente, esta charla se va a poder accesar en el canal de YouTube de la Municipalidad de San Ramón. Después teníamos una inquietud de doña Ruth García. Pregunta que si es obligatorio pagar algún tipo de seguro. Es una pregunta, si es obligatorio pagar algún tipo de seguro en este trámite. Sí, en el tema de empleados. Bueno, efectivamente, si usted tiene un empleado, usted tiene que cumplir con las condiciones que corresponden a la Caja Costarricense de Seguro Social. Tienen que estar contribuyendo como corresponda, y si tiene la planilla de todo, pues va con respecto a lo que los lineamientos de la Caja Costarricense de Seguro Social, porque efectivamente tienes una persona que te está trabajando, entonces tiene que tener una planilla. Pregunta doña Lucía Montero que si la mano de obra no se paga con factura, por ejemplo la agricultura, ¿se puede ingresar como un gasto o no? Pregunta doña Lucía Montero. Bueno, todo lo que paga de mano de obra tiene que contemplarlo como una compra para efectos de calcular el impuesto a cancelar, ¿verdad? Es decir, si no le está pagando porque no está en planilla, esas son otras situaciones con respecto a la caja, ¿verdad? Pero con respecto a nosotros, tributariamente hablando, si esa mano de obra la está pagando y es necesaria para efectos de producir el producto agrícola que está cultivando para vender, entonces sí lo tiene que tomar en consideración para efectos como con parte de las compras para el cálculo del impuesto del valor agregado y de renta que van a tener que pagar en la declaración 105V, 105R.
Pregunta también que si solo se puede tener un tipo de facturación, no se pueden tener los dos. No, si tienes una, es decir, si estás utilizando la electrónica, solo puedes utilizar la electrónica. Y si utilizas preimpresa, solo la preimpresa. Tienes que utilizar un solo medio para facturación. Y don Iván Chávez Castro, que es la última persona que ha compartido alguna inquietud, pregunta que si para las artesanías en madera se puede inscribir en el régimen simplificado. Sí, efectivamente, porque está como muebles también, podría ser, pero ahí está la artesanía y dice que podría ser en ese tipo de material, en diferentes tipos de materiales. Bien, esas serían un poco las consultas que hasta el momento tenemos. Yo sí quería recalcar y que, bueno, primero que nada agradecerles a ustedes dos por la exposición y a cada uno de los presentes en este salón, que la importancia de un tema como estos, que tiene que ver específicamente con el régimen simplificado, va un poco más allá de lo que a veces uno se imagina. Las personas aquí se acercan, en el caso personal, se acercan a la oficina específicamente a preguntar cómo hacen o cómo podrían hacer para adquirir financiamiento en sus emprendimientos. Curiosamente, lo que significa banca para el desarrollo, muchas veces las personas lo ven como algo inalcanzable, y les digo porque lo escucho muchas veces en las personas, en esos emprendedores, emprendedoras de nuestro cantón. Cuando se acercan a una entidad financiera, resulta que lo primero que le piden es algunos requisitos para poder optar por esos recursos de banca para el desarrollo, pero lamentablemente a veces las personas, como no tienen algún conocimiento cuando están iniciando sus emprendimientos, no saben que esos requisitos, que pueden ser muy sencillos y que se pueden empezar a generar desde que usted inicia su emprendimiento, pueden ayudarle a que usted adquiera esos recursos de banca para el desarrollo. ¿Y qué es banca para el desarrollo al final de cuentas? Son tasas de interés muy buenas, muy competitivas, que le pueden beneficiar al emprendedor o a la emprendedora en el desarrollo de su actividad. ¿Qué pasa? Como no cumplo, como yo me acerco a una entidad financiera y como no tengo esos requisitos porque estoy en la informalidad, entonces doy un paso atrás y me voy a la calle a buscar recursos donde en la informalidad al final de cuentas son tasas muy altas, muy complejas, y que lo que me estoy haciendo es un daño. Entonces básicamente yo, por lo menos para ir cerrando esta actividad, quería decirles que no le tengan miedo a la formalidad, no le tengan miedo a ser parte del régimen simplificado, porque en cuanto ustedes logren canalizar la información correcta, Hacienda no es que viene a hacerles un daño o no viene a hacernos un daño, viene a ayudarnos a hacer un beneficio más bien para todo el desarrollo en su actividad, en su proyecto de emprendedurismo. Acá en la Municipalidad de San Ramón, en la Oficina de la Mujer, con la compañera Sundri Pérez, y en mi caso personal, estamos atendiendo personas, emprendedores, emprendedoras, artesanos, ramonenses que en realidad quieran una ayuda, un apoyo, y gracias a la Escuela Financiera del Ministerio de Hacienda, que nos dio la posibilidad, y a ustedes como representantes de la región nuestra en Alajuela, para hacer este tipo de actividades. Hoy hablamos del régimen simplificado, mañana quisiéramos tocar otros temas de interés, como puede ser facturación electrónica, que hay muchas dudas, a veces las personas pues les generan dudas, ¿verdad? El estar en esto, y creemos que podemos ir atendiendo esos temas poco a poco, también para que cada uno de ustedes saque provecho y que le comenten a otras personas que no tengan miedo, que aquí estamos para ayudarles. La municipalidad no solamente es un tema de caminos, es un tema de limpieza de parques, recolección de basura, aquí estamos también para brindar servicio, y uno de nuestros intereses más grandes es que esas pequeñas empresas, esos emprendedores, esas emprendedoras puedan sentir un apoyo por parte del gobierno local.
Así que muchísimas gracias nuevamente. No sé si quieren darnos ahí por acá, un comentario por acá. Sí, adelante.